símbolo de los apóstoles. Ante todo, conviene conmemorar el símbolo de los apóstoles, de cuyo origen y composición existen singulares debates entre los críticos de los últimos decenios. Lo que parece más conforme con el resultado de las investigaciones modernas es que ya a fines del siglo II se advierte en Occidente una fórmula fija que es la primitiva y la que constituye la base de los símbolos posteriores. Esta fórmula primitiva pudo ser la fusión de otras dos, una trinitaria y otra cristológica, que resumían en expresiones tradicionales los rasgos esenciales de la catequesis dada en Roma en torno al año 200. Ahora bien, teniendo presente la tenacidad y fidelidad antigua en la tradición de dichas fórmulas, podemos muy bien afirmar que el símbolo apostólico en su forma antigua es de origen apostólico. Didaché o doctrina de los apóstoles. Pasando adelante al tiempo inmediato, después de los apóstoles, advertimos fácilmente que el campo de la literatura cristiana son escritos didácticos. El más antiguo de todos es el conocido con el epígrafe Didaché, es decir, Compendio de la Doctrina de los Apóstoles. Esta obrita de un autor desconocido resume magníficamente los ritos de la liturgia cristiana del tiempo, la doctrina que debe enseñarse a los bautizados y las costumbres cristianas sobre el bautismo, ayuno, oración y Eucaristía, a lo cual añade algunos preceptos sobre el modo de proceder las comunidades cristianas en su trato mutuo. Por otra parte, no hay duda que posee un valor incomparable, pues dados los caracteres de antigüedad que presenta en los ritos del bautismo y Eucaristía, evidentemente pertenece a fines del siglo I. Los padres apostólicos. Los escritos más estimables del tiempo inmediato postapostólico pertenecen a un grupo de escritores a quienes por esto mismo se designa con el título de padres apostólicos, que estuvieron en contacto con los apóstoles. Entre estos sobresalen San Clemente Romano, discípulo de San Pablo, quien habla de él en su epístola a los Filipenses. Fue San Clemente Romano el papa más insigne del siglo I después de San Pedro. Con ocasión de ciertas disensiones en Corinto, escribió a esta ciudad una carta que es considerada como uno de los más preciosos documentos de la antigüedad. La epístola de San Clemente Romano a los Corintios es célebre sobre todo por el vigor y entereza con que aboga por la verdadera jerarquía. San Ignacio de Antioquía. Es llamado frecuentemente en la antigüedad Teóforo, el que lleva a Dios. Condenado a ser descuartizado por las bestias, era conducido a Roma y en el camino escribió las 7 preciosas cartas que conservamos. Sobre todo es célebre la dirigida a los romanos. San Policarpo de Esmirna. Era discípulo de San Juan Evangelista. Escribió algunas cartas y en particular es hermosísima su epístola a los de Filipo. Esa es la que se conserva y constituye un precioso tesoro de los padres apostólicos. Nuevas escuelas orientales. Los resplandores de estos primeros astros de la literatura eclesiástica católica no llegaron a iluminar por completo el cielo del catolicismo. Pero verdaderas lumbreras surgieron en la segunda mitad del siglo II y primera del tercero, en medio de la lucha entablada por la Iglesia contra la filosofía pagana y el gnosticismo, de los que se hizo ya mención honorífica. Diversos escritos apócrifos. También deben ser conocidos los escritos apócrifos que tuvieron su máximo desarrollo a partir del siglo II. Pues, aunque su tendencia es frecuentemente herética, sin embargo, contienen muchos elementos de la tradición cristiana y representan un estadio del desarrollo de la literatura eclesiástica. Como libros apócrifos, son designadas ciertas composiciones medio poéticas, medio históricas y a veces fantásticas, a manera de visiones poéticas o apocalipsis. Conviene distinguir bien entre los libros apócrifos heréticos, particularmente gnósticos,
que llevan la tendencia marchada de la respectiva secta, y los destinados a la edificación, que reúnen gran cantidad de esas leyendas que tanto se propagaron en la Edad Media. La llamada Escuela de Alejandría. Ya a fines del siglo II se advierte, sobre todo en el Oriente, donde el cristianismo era más robusto, que ya no bastaba la instrucción sencilla y de carácter privado que solía darse hasta entonces a los cristianos. Era necesaria alguna especie de organización de los estudios religiosos. El primer centro del que se tiene noticia es la Escuela de Alejandría. En un principio debió tener una forma más bien popular y sencilla, pero poco a poco, ante la necesidad que se imponía de hacer frente al aparato de ciencia y especulación gnóstica con especulación y ciencia cristiana, el centro fue tomando un carácter más serio. Así, nos consta que en el año 180, al tomar su dirección el filósofo estoico converso Panteno, se convirtió definitivamente en lo que se ha denominado Escuela Catequética de Alejandría. Apenas pasados unos años, este centro de estudios llegaba a su apogeo bajo la dirección de dos de sus hombres más eminentes, Clemente de Alejandría y Orígenes. Centro o Escuela de Antioquía. A la par que Alejandría y con ideales parecidos, se estableció a fines del siglo III otro de los grandes núcleos o escuelas orientales cristianas, el de Antioquía. Por lo demás, la Escuela de Antioquía dio sabios eminentes a la Iglesia, si bien no aparece ninguno todavía en el periodo que aquí nos ocupa. Otros centros de estudio. Al lado de las indicadas es digna de mención la llamada Escuela de Cesarea. Este centro de estudio fue algo puramente personal de Orígenes y debe considerarse como complemento o imitación de la Escuela de Alejandría. Discípulos de Cesarea y de Orígenes fueron algunos hombres eminentes que convirtieron a Capadocia en otro centro de cultura eclesiástica. Nos referimos a los dos hermanos San Basilio el Grande y San Gregorio Niceno y a San Gregorio Nacianceno, que por eso mismo son designados como padres capadocios. Sin embargo, no parece se estableciera una escuela del tipo de las ya citadas. Más consistencia tuvo otro centro o escuela oriental, la de Edesa, elevada a gran prosperidad en el siglo IV, debido en gran parte al tesón y talento de San Efrén. Escritores cristianos más insignes. Clemente de Alejandría. Después de Panteno, de cuya actividad literaria no tenemos noticia, tomó hacia el año 200 la dirección de la Escuela Clemente de Alejandría. Era hombre de vasta erudición y por los escritos que nos dejó puede ser considerado como el iniciador del sistema científico en la teología. Orígenes. Digno sucesor de Clemente de Alejandría fue Orígenes, uno de los hombres de más capacidad intelectual y de más fecundidad literaria que han existido. Sus producciones literarias le dieron ya en vida una fama extraordinaria incluso entre los paganos, por lo cual Julia Mammea, madre de Alejandro Severo, tuvo algunas conferencias con él. Mas, por otra parte, ningún hombre de la antigüedad ha sido más discutido. Otros escritores orientales. San Dionisio de Alejandría, llamado el Grande, es el más ilustre de los sucesores de Orígenes en la dirección de la escuela que tomó después de Heracles. Sin embargo, se distinguió más por su actividad pública que por sus escritos. San Gregorio Taumaturgo es sin duda uno de los discípulos más ilustres de Orígenes, a quien oyó durante su magisterio en Cesarea. Por su ardiente celo y los prodigios obrados en su ciudad natal, Neocesarea del Ponto, donde fue obispo largos años, recibió el título de Taumaturgo. Escritores eclesiásticos latinos. El movimiento literario en Occidente fue mucho más lento que en Oriente. De modo que, aun los primeros que escribieron en Occidente, como San Ireneo, San Pepino, Hipólito,
lo hicieron en griego o eran orientales. Tertuliano. África es indudablemente la mejor representante de la literatura latina del siglo III, y el primero que en ella se nos presenta es el fecundísimo escritor eclesiástico Quinto Septimio Florens Tertuliano, uno de los hombres que más influyeron en la antigüedad, verdadero iniciador del tecnicismo teológico latino y, no obstante sus errores, sumamente benemérito del cristianismo primitivo. San Cipriano. Tasio Cecilio Cipriano es la segunda figura que elevó la Iglesia africana a gran esplendor. Nació en Cartago hacia el año 210 y antes de su conversión se dedicó a la retórica, mas convertido al cristianismo en el 246, en 248-49 fue elegido obispo de Cartago. Durante la persecución de Decio, Cipriano se mantuvo oculto, mas, una vez pasada la borrasca, continuó con incansable celo en la defensa de la fe hasta la persecución de Valeriano, en que fue decapitado. San Hipólito. No obstante las vicisitudes de su vida, sus contiendas con los papas Ceferino y Calixto y su rebeldía contra el último, es uno de los hombres más ilustres de su tiempo, y como escritor eclesiástico brilla al lado de Tertuliano y San Cipriano como antorcha brillante de la literatura occidental. Novaciano. Novaciano es el segundo de los escritores notables de la Iglesia de Roma, contemporáneo de Cipriano y autor del cisma al que dio nombre. Poseía una profunda erudición y un estilo perfecto, pero su espíritu ambicioso e intranquilo lo empujó a la rebelión cuando el año 251, en vez de su propia elección, vio que era elevado al pontificado su contrincante Cornelio. En el próximo capítulo de Historia de la Iglesia Católica, la jerarquía eclesiástica en este período. Historia de la Iglesia Católica. Edad Antigua. Período primero. Desde el año 1 al 313. Ejercicio de la jerarquía. Papas, obispos y presbíteros. Si en todas las disciplinas históricas es importante el estudio sobre su desarrollo interior, esto sucede de un modo particular en la historia de la Iglesia Católica. Por esto es necesario recorrer brevemente la evolución del cristianismo en su constitución eclesiástica, particularmente la cuestión fundamental sobre el primado y la jerarquía, el desarrollo en la administración de los sacramentos y en el culto exterior y, finalmente, la vida moral y social de la Iglesia. La jerarquía católica desde el siglo I. Los historiadores, canonistas y teólogos estudian con gran interés la cuestión si desde un principio aparece en el cristianismo la jerarquía católica. Muchos disidentes del catolicismo, sobre todo los protestantes y críticos liberales modernos, se empeñan en la negativa. Mas, como no pueden menos de admitir que entrado el siglo II se presenta la jerarquía católica en el más perfecto funcionamiento, suponen y afirman en todos los tonos posibles que la jerarquía propiamente tal de papas, obispos y presbíteros se introdujo después de la Edad Apostólica, al caer el siglo II, coincidiendo con el primer consolidamiento del cristianismo. Según esta concepción,
En un principio no había distinción entre clérigos y laicos. No existía episcopado monárquico, ni mucho menos primado romano. La dirección la llevaban los apóstoles y misioneros dotados de carismas. Toda esta concepción es falsa y tendenciosa, pues prescindiendo de que no se concibe que los cristianos, tan amigos de la tradición, dejaran introducirse en el siglo II una jerarquía que no había existido en un principio, poseemos documentos suficientes para probar que la jerarquía cristiana existió desde un principio, si bien en una forma más primitiva que fue desarrollándose poco a poco. La jerarquía cristiana en sus principios. Al principio, la dirección de la Iglesia estaba en manos de los apóstoles, a cuyo lado había profetas dotados de carismas, doctores y maestros, los cuales tenían el cargo de ayudar a los apóstoles y completar la instrucción de los fieles. El título de apóstoles lo reciben, además de los 12, otros misioneros dedicados a la predicación. Por otra parte, vemos asimismo el consejo de los episcopoi, los presbiteroi y los diáconos, todos ellos encargados de la dirección. Las pruebas de la jerarquía episcopal. Así aparece ante todo en Jerusalén. Cuando la comunidad cristiana dirigida por los 12 hubo aumentado notablemente, estos se asociaron a los 7 diáconos y no mucho después constituyeron el Consejo de los Presbíteros, los cuales tomaron parte ya en el concilio del año 50. Más tarde, después de la dispersión de los apóstoles, aparece Santiago, el hermano del Señor, como autoridad monárquica en Jerusalén, mientras los presbíteros continúan ejerciendo sus funciones subordinadas. Luego, Simeón sucede a Santiago en la dirección monárquica de la Iglesia. Por tanto, se distinguen claramente los 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado. Lo mismo vemos en las iglesias organizadas por los apóstoles y particularmente por San Pablo. Ya desde su primer viaje apostólico, estableció en las iglesias por él fundadas a los presbíteros para que las gobernaran. Todas estas comunidades cristianas quedaban bajo su dirección, mas cuando hubieron aumentado notablemente, dejó en su lugar como jefes superiores u obispos a sus fieles discípulos Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. En las cartas pastorales del apóstol aparece asimismo la institución de los diáconos. Igualmente consta por diversos documentos que San Juan estableció en el Asia Menor diversos obispos de otras tantas iglesias, como San Policarpo de Esmirna. La generación que siguió a los apóstoles, el período de los padres apostólicos, marca de una manera expresa el estado en que se hallaba la Iglesia católica con una jerarquía completa y bien organizada. Era la herencia recibida de los apóstoles que se transmitía íntegra a la posteridad. En sus preciosos escritos, los padres apostólicos dan el testimonio más claro sobre ello. A mediados del siglo II encontramos multitud de casos de obispos al frente de sus respectivas iglesias, no solo en Roma, Antioquía y Alejandría, sino también en Esmirna, Éfeso, Corinto, León, Atenas y otras poblaciones. Existían obispos con autoridad monárquica y en ninguna parte hallamos protesta alguna contra la pretendida suplantación del colegio presbiterial por una autoridad monárquica. Ministerios y cargos auxiliares. Además de los 3 grados de la jerarquía, obispos, presbíteros y diáconos, se fueron introduciendo poco a poco otros complementarios. Al lado de los diáconos aparecen muy pronto los subdiáconos, que son como complemento suyo, y todos estos grados recibieron la designación de órdenes mayores. Mas, como en el servicio de las iglesias, al desarrollarse y crecer notablemente las comunidades cristianas, había multitud de oficios litúrgicos más sencillos que realizar, se añadieron otras varias órdenes que por su carácter secundario se denominaron menores. Tales son los lectores, a quienes nombra ya San Justino y Tertuliano, y tenían el cargo de leer la Sagrada Escritura en los oficios litúrgicos.
los acólitos, que estaban al servicio del diácono, los exorcistas, que cuidaban de los enfermos mentales, epilépticos y posesos, hostiarios, que vigilaban a la entrada de las iglesias. El Papa Cornelio es el primero que los nombra a todos a mediados del siglo III. Primado de San Pedro y de la Iglesia romana. Naturalmente, los críticos racionalistas, que no admiten en la Iglesia primitiva distinción entre clérigos y laicos y rechazan toda jerarquía, niegan asimismo la existencia de un primado. Según ellos, el primado de Roma fue fruto del ulterior desarrollo de las cosas, como lo fue toda la jerarquía y la autoridad monárquica del episcopado. Frente a estas suposiciones tendenciosas, probamos con documentos históricos la existencia desde un principio de una autoridad suprema en la Iglesia. Primacía de San Pedro. La primacía de San Pedro sobre el Colegio de los Apóstoles se prueba suficientemente con la voluntad de Cristo expresamente manifestada en el pasaje clásico de San Mateo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de cuya autenticidad e interpretación obvia no puede dudarse. Lo mismo se prueba con el pasaje de San Lucas, confirma a tus hermanos, y el de San Juan, apacienta mis ovejas. Por otra parte, si se considera sin prejuicio de ninguna clase el desarrollo de los acontecimientos que nos refieren los evangelios y sobre todo los hechos de los apóstoles, no puede dudarse de que Pedro en realidad ejerció de hecho esta primacía y que efectivamente le fue reconocida por los demás apóstoles y los primeros cristianos. Así se explica que en las listas de los 12 aparece él siempre en primer lugar, que en multitud de ocasiones referidas por los evangelios, él tiene la preferencia y se presenta o habla en nombre de todos. Más claramente aparece esta preeminencia real de Pedro después de la resurrección y descenso del Espíritu Santo. Robustecidos los apóstoles por la virtud de lo alto, quedaron entonces trocados en otros hombres, y Pedro se siente más que nadie con toda la responsabilidad que le da el cargo que ostenta. Por esto, desde el primer día, Pedro ejerce una verdadera autoridad suprema sobre todos los fieles. Él es quien predica al pueblo en diversas ocasiones en nombre de los apóstoles. Obra milagros estupendos y con una abundancia tal que ni aun el mismo Cristo los hacía con tanta profusión. Propone la elección del nuevo apóstol Matías. Obra junto con Juan el gran milagro del cojo de nacimiento. Habla en nombre de todos al ser apresados por los sanhedrinos. Es apresado por Herodes Agripa como jefe de la nueva iglesia. Preside el concilio de los apóstoles el año 49-50 y decide autoritativamente lo que debe hacerse con las prácticas judías. En una palabra, ejerce constantemente los oficios de jefe supremo. El Pontífice de Roma. La sociedad fundada por Cristo, que es la Iglesia, debía perpetuarse, crecer y desarrollarse hasta el fin del mundo. Por eso mismo, la unidad y autoridad monárquica que depositó Cristo en el apóstol Pedro debía perpetuarse en la Iglesia católica, y así sucedió en realidad. La historia eclesiástica antigua es pródiga en testimonios que comprueban la verdad de un hecho tan fundamental como es el primado del pontífice romano. Ya desde el tiempo inmediato a la muerte de los apóstoles, aparece constantemente el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, en el ejercicio de sus funciones de primado. Clemente Romano, discípulo de los apóstoles y tercer sucesor de San Pedro, escribió el año 96 una carta a los corintios. El tono autoritario con que habla indica que se siente asistido de autoridad legítima sobre ellos. Por otro lado, nos consta que la amonestación fue bien recibida y más tarde esta carta se conservaba y leía con frecuencia. Ignacio de Antioquía, discípulo asimismo de los apóstoles y mártir ilustre, en su carta a los romanos llama a la Iglesia de Roma la que está a la cabeza de la Iglesia,
pues la palabra ágape o caridad es aquí sinónimo de iglesia. Pero el testimonio más elocuente de la antigüedad en favor del primado romano es el de San Ireneo del año 180. Efectivamente, en su tratado contra todas las herejías, compuesto por él en esta fecha, estampó San Ireneo aquellas memorables palabras que tantas discusiones han suscitado entre los racionalistas y protestantes liberales de nuestros tiempos. A esta Iglesia romana, por su preeminencia más poderosa, es necesario que se unan todas las iglesias, es decir, los fieles de todas partes, pues en ella se ha conservado siempre la tradición recibida de los apóstoles por los cristianos de todas partes. Aquí se proclama la primacía de la Iglesia romana y por consiguiente de su obispo sobre todas las demás iglesias. Testimonio doblemente importante, pues además de lo que en su contexto significa, supone para su tiempo el ejercicio de este derecho de primacía. De este ejercicio de la primacía romana podríamos traer otros testimonios. No es solamente Clemente Romano el año 96, son muchos los pontífices que aparecen en pleno ejercicio de su autoridad. Así, Víctor I hacia el año 190 en la cuestión de la Pascua, obra de tal manera que el mismo Harnack, portavoz del racionalismo teológico de nuestros días, reconoce que por este tiempo el obispo de Roma ejercía de hecho las funciones de primado. Igualmente, en el 260, el Papa Dionisio condena para toda la Iglesia el subordinacionismo y sabelianismo. Desde este momento se puede afirmar que son continuas las intervenciones de los romanos pontífices en toda la Iglesia como jefes supremos de la misma. Por esto, los sínodos diocesanos le envían sus decisiones para recibir su aprobación y los ecuménicos no se juzgan en su plena jurisdicción si no los autoriza el representante del Papa de Roma. Los mismos herejes y cismáticos se esforzaban por obtener el reconocimiento del obispo de Roma, dando con esto un magnífico testimonio de que Roma era el centro de la verdadera Iglesia de Cristo.